Leer desde el 1 hasta el número 11. Cuando lo tenga, me puede dejar sordo con un amén. Y si en reverencia a la palabra, si no tiene ningún impedimento, se puede poner de pie. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice, Eclesiastés 2:1, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y este fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Gloria a Dios. Lo vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Como dice la palabra, ¿de qué nos sirve tener todas las riquezas del mundo si no tenemos a Dios en nuestro corazón? ¿De qué nos sirve todos los placeres de esta vida si apartamos a Dios de nuestro corazón? Le doy gracias al Señor por su vida, porque ustedes hacen el esfuerzo de estar aquí cada día, cada domingo, no temprano, y que traen cada uno a sus hijos también, para que así todos podamos aprender lo que es la palabra del Señor y llenarnos más de su espíritu. Yo creo que esa es la mejor riqueza que nosotros podemos heredarle a nuestros hijos. Así que vamos a poner en las manos del Señor este servicio. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gloria, tu misericordia, Señor bendito. Te damos gracias por otro día más que nos permites estar aquí para aprender de tu palabra, Señor. Pedimos que seas tú, Señor amado, trayendo con bien a los que todavía vienen en camino, Padre, que se vengan a gozar, que vengamos a aprender, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, Padre. Ese deleite de espíritu que nosotros encontramos aquí en tu casa, Señor, por medio de tu palabra, Padre. Te pedimos que seas tú usando los maestros, dale esa sabiduría necesaria, llénalos de tu unción, Padre, para que así también nuestros niños puedan aprender. Llena de unción, Señor, al maestro de los adultos que nos toca acá, Señor amado, para que así por medio de tu Espíritu Santo pueda compartir tu palabra, lo que tú ya le has dado, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre. Pedimos que seas tú, Señor, tomando el control de este servicio. Toma el control, Padre, porque solamente tú puedes, Señor amado, y así, Padre, gozarnos en armonía como hermanos en tu casa, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria y te damos la honra. Gloria a Dios. Y así vamos a pasar los niños a sus clases, los jóvenes también. Y así vamos a dejar con nosotros al maestro de nuestra clase, hermano Ricardo. Gracias, hermanito. Dios me lo bendiga.
Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Buenas tardes a todos. Vamos a ir, hermanos, al estudio bíblico número 16, amén. Vamos a seguir con estas enseñanzas poderosas, ¿verdad? De Génesis, que nos habla sobre la creación, pero también nos habla, ¿verdad? Ha llegado el momento donde vamos a poder aprender sobre el primer pecado y sus consecuencias. ¿Cuántos saben que todo pecado tiene consecuencias? Todo pecado tarde o temprano, amén. No importa si ha pasado un año, ¿verdad? 5 años, 10 años, un mes después que la gente peca, todo tiene su consecuencia, amén. Nadie puede ser librado, ¿verdad?, de esas consecuencias, amén. Como ven ahí en el tema dice el primer pecado y sus consecuencias. La base bíblica la encontramos en Génesis capítulo 2. Vamos a darle lectura a Génesis capítulo 2, versículo 15. Y luego nos vamos a saltar al capítulo 3, amén. Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. Y luego vamos a leer los primeros versículos del capítulo 3, amén. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Y luego el capítulo 3. ¿Lo tienen todos, hermanos? Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron a la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tengas el control de mi vida, de la vida de mis hermanos, de cada corazón, de cada pensamiento, para que podamos ser edificados por medio de este tiempo precioso, Señor. Sé que tú nos vas a regalar algo, Señor amado, para poder aplicarlo a nuestra vida y por medio de esa enseñanza, Señor, poder edificar, Señor amado, una mejor vida espiritual, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, despierta el deseo en cada uno de nosotros de poder dirigir nuestra vida conforme a la luz de tu palabra, conforme a ese resplandor maravilloso, Señor, que nos da tu palabra cada vez que entramos en contacto y en comunión contigo, Señor. Bendice esta tarde, Señor, a cada uno de nosotros y danos la victoria, Señor, por medio de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a leer los objetivos. Son 3, como lo hacemos en cada clase. El número 1 dice reconocer la astucia. Ponga bien en esa atención, en esa palabra. Reconocer la astucia del tentador y no ignoréis sus maquinaciones. Todos sabemos que siempre hay algo nuevo que aprender de Dios, ¿verdad? Del enemigo, hermanos, son pocas las cosas que hay que conocer de él, ¿verdad? Porque él no es alguien, digamos, interesante, no es alguien, ¿verdad?, que pueda manifestarse de una manera poderosa como lo es Dios. Pero sí tenemos una gran tarea y es, ¿verdad?, reconocer la astucia, porque esa es la arma que él utiliza, amén, para poder llegar a nuestra vida, para poder tentarnos y poner maquinaciones en nuestra vida. Cuando la gente entiende, ¿verdad?, cómo el enemigo actúa con astucia para hacernos caer,
cada uno de nosotros vamos a poder ser, ¿verdad?, edificados por medio de la palabra de Dios para poder resistir a todo tipo de ataques de parte del enemigo. La número 2 es ser consciente de que Dios perdona al pecador arrepentido. Amén. No aquel pecador, ¿verdad?, que un día dice, ¿verdad?, me arrepiento, pero luego sus acciones demuestran otra cosa. Amén. Ser consciente de que Dios perdona al pecador arrepentido, aquella persona que no quiere volver a caer en el pecado. Y el número 3 es esforzarse para traer a otros al Señor para que sean salvos. Amén. Es decir, ¿verdad?, que pongamos atención en esta tarde. Si no es el caso, ¿verdad?, de nuestra vida que estamos en pecado, pues que nos edifiquemos para poder ayudar a alguien que lo necesita por medio de esta palabra. Vamos a ver el pensamiento central. Dice el pensamiento central: el hombre es un ser libre, puede desobedecer a Dios si quiere, pero las consecuencias le pueden ser trágicas. El apóstol Pablo, ¿verdad?, en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 23 encontramos, ¿verdad?, este versículo tan poderoso que dice, ¿verdad?, todo me es lícito, amén, pero no todo me conviene. Amén. Dice nuevamente, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Amén. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos, ¿verdad?, que el pecado es algo que nosotros podemos así, agarrarlo. Amén. Podemos apreciarlo, podemos tentarlo, podemos anhelarlo, pero las consecuencias, ¿verdad?, de tomar algo que va en contra de la voluntad de Dios son demasiado graves. Por eso, hermanos, es que el pecado no debe ser algo, ¿verdad?, que la iglesia hoy en día esté deseando. Si hay algo que debemos rechazar, ¿verdad?, y no tener esa tentación, es el pecado hoy en día. Amén. ¿Quién nos va a ayudar a que nosotros podamos ser así? El Espíritu de Dios y su palabra. Amén. Vamos a ver el texto áureo. Dice el texto áureo, Romanos 6:23. Quiero que recuerde este versículo durante hacemos este estudio porque es muy importante. Dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Amén. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Amén. Pero Dios, ¿verdad?, en su infinita misericordia nos da un regalo. Amén. Que en Cristo Jesús encontramos vida. Amén. Hermanos, quiero compartirle, ¿verdad?, con usted algo muy precioso que podía sentir durante la semana. Y es que encontré, ¿verdad?, en Proverbios, encontré una lectura muy bonita, ¿verdad? Proverbios 23:12 dice: aplica tu corazón a la enseñanza. Mire qué precioso cómo Dios nos despierta los sentidos muchas veces cuando tenemos ese deseo, ¿verdad?, cuando tenemos esa inquietud de querer, ¿verdad?, agradar a Dios con nuestra vida. Dice: aplica tu corazón a la enseñanza. Primera cosa que notamos ahí, ¿verdad?, que es tarea suya y mía. Amén. Aplicar nuestra vida a lo que estamos aprendiendo hoy en día. Amén. Aplica tu corazón a la enseñanza. Y luego dice: y tus oídos. Mire qué precioso. Tus oídos. Nos está hablando de los sentidos. Qué importantes son los sentidos, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos la mala costumbre de estar activos en el sentido de verdad del gusto, de saborear la comida. Qué rico, ¿verdad? Qué rico esto, de tocar lo que no tenemos que tocar. Amén. Pero la palabra nos llama y dice: y tus oídos a las palabras de sabiduría. ¿Quiénes son esas palabras de sabiduría? ¿Quién es el que da esas palabras de sabiduría? Amén. Es nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Dios. Por eso, hermanos, ¿verdad?, es que quiero hablar con gente que en su corazón, ¿verdad?, en su interior, muchas veces reconoce de que le está fallando a Dios quizás por una mala costumbre, ¿verdad? Quiero hablar con esa gente que verdaderamente siente el deseo de querer agradar a Dios con su manera de vivir, de pensar, ¿verdad?, de desenvolverse en su diario vivir. Quiero hablar con esa gente que muchas veces se ha sentido frustrado, dice, ¿verdad?, empiezo el día y ya volví a caer en lo mismo, ¿verdad? Un mal pensamiento, un enojo. Amén. No estoy hablando solo de fornicación, de adulterio, de robo. No estoy hablando solo de esos pecados. Estoy hablando, ¿verdad?, de cosas que muchas veces nos hacen caer y que no nos permiten avanzar. Amén. En este caminar. Porque Dios en esta tarde, hermanos, nos va a dar un regalo muy precioso y nos va a hacer ver que el enemigo que nosotros tenemos, ¿verdad?, no es nuestro jefe, no es nuestra esposa, ¿verdad?, nuestro esposo, no son nuestros hijos, no es el vicio. Amén. Sino que tenemos un enemigo. Amén. En común. Amén. Quizás no tenemos muchos amigos en común, ¿verdad?, pero tenemos un solo enemigo en común. Amén. Y Él lo que quiere opacar en usted y en mí es esa luz que nos pone Dios cuando hablamos con Él. Es esa luz preciosa, y lo vamos a ver cómo es que el enemigo, ¿verdad?, lo logró
en este primer matrimonio, en Adán y en Eva. Si usted observa, ¿verdad? Leíamos algunos versículos de Génesis capítulo 3. Dice, pero la serpiente era astuta. Mire cómo la astucia del enemigo empieza a obrar en los sentidos, ¿verdad? En el sentido de la vista. Este es el sentido que el enemigo sabe, ¿verdad? Que en usted y en mí hay una debilidad muy grande. Dice, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, la astucia, ¿verdad? Poniendo, ofreciendo algo, dice, vuestros ojos serán abiertos. Amén. Y dice, y vio la mujer, mire cómo por segunda vez, ¿verdad? Nos muestra lo importante que es la vista. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Mucho cuidado, porque la astucia del enemigo empieza en el ver. Amén. Dice que vio que era agradable a los ojos. Y en el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Hermanos, la astucia del enemigo, amén, esta es la puerta que él usa, mire, para poder llegar a nuestra vida. Cuando la persona no tiene cuidado de ese ojo precioso que Dios le ha dado, ¿verdad? Porque con este ojo es lo mismo que leemos la palabra. Entonces él conoce, ¿verdad? Que en su vista, que en lo que usted ve, en lo que usted permite que entre en su pensamiento, amén, lo que usted permite, lo que usted lee, lo que usted ve en el teléfono, causa un impacto, ¿verdad? Que puede ser para bien y para edificación, o puede ser para mal y para destrucción. Amén. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que la astucia del enemigo muchas veces empieza por esta puerta. Miren, en Mateo capítulo 6, Jesús dice, ¿verdad? Dice estas palabras muy preciosas acerca de lo que es el ojo. Mire, capítulo 6, versículo 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Mire qué preciosa enseñanza. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, amén, es decir, si usted, ¿verdad? Es selectivo, si usted escoge lo que ve, amén, dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz, amén. Pero si tu ojo es maligno, ¿verdad? Si usted le dedica más tiempo a las redes sociales, ¿verdad? Si usted le dedica más tiempo a esos videos donde salen ahí personas bailando, ¿verdad? Y de repente a usted le dan ganas de bailar. Si usted ve esas bebidas alcohólicas, ¿verdad? Si usted ve esos videos donde muestran apuestas, amén, tarde o temprano la gente termina en lo mismo. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti, si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Amén. Es decir, hermanos, esta es la puerta, ¿verdad? Que el enemigo usa como un acceso para poner en tiniebla y para poner en oscuridad a las personas. Pero mire qué precioso, porque en esta lectura, hermanos, podemos ver, ¿verdad?, cómo Satanás llega y ofrece, empieza, ¿verdad?, con sus artimañas, ¿verdad?, con su manera de él actuar para poder destruir a la gente. Llega, ¿verdad?, y se presenta y ocupa una serpiente, amén, y empieza con su astucia y le dice, ¿verdad?, a la mujer, con que Dios les ha dicho, ¿verdad?, como una pregunta con malicia, no comáis, ¿verdad? Sabe Dios que el día que ustedes coman van a ser igual que Él. Si había alguien que conocía lo que verdaderamente era hacer luz, ese era Satanás. Mire lo que dice Isaías 14, vamos a Isaías 14, versículos 12 al 14. Isaías 14, versículos del 12 al 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Mire cómo la palabra describe al enemigo, ¿verdad? ¿Qué es un lucero, hermanos? Es alguien que es portador de luz, ¿verdad? Si había alguien que conocía lo que verdaderamente era el brillo, el resplandor, ¿verdad? Ese era Satanás. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, ¿verdad? Qué mal caen los igualados, ¿verdad? Satanás en este momento nos estaba dando a entender, ¿verdad?, que él quería ser semejante a Dios, cosa que es imposible. Pero Ezequiel 28 también nos da ciertos detalles, ¿verdad?, muy importantes a tomar en cuenta. En el versículo 12 dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras
el sello de la perfección. Mira el estado, ¿verdad? La posición que tenía, ¿verdad?, el enemigo cuando él aún era luz. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y ahí empieza, ¿verdad?, con un listado de piedras preciosas que quizás nunca vamos a poder experimentar, ¿verdad?, o verlas así frente a nosotros, pero nos habla de que él tenía un brillo especial, ¿verdad?, que él conoce lo que verdaderamente es estar en luz. Amén. Pero lo interesante de esto, ¿verdad?, es que él en un momento fue expulsado, ¿verdad?, fue echado de su posición. Amén. Lo quitaron del lugar donde Dios lo había puesto porque quiso asemejarse, ¿verdad? Quiso ser igual que Dios. Dice también, ¿verdad?, más adelante que era como casi el sello. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Cuando el enemigo se presenta, ¿verdad?, al jardín del Edén y empieza, ¿verdad?, con su plan de tentación, con su plan de hacer caer al hombre, hermanos, nosotros meditamos y recordemos, ¿verdad?, cómo era el entorno del hombre en ese tiempo. Era un entorno precioso, ¿verdad? La creación de Dios nos habla de las plantas, de los animales, nos habla de un lugar, me imagino yo, ¿verdad?, que mi imaginación se queda corta para pensar lo hermoso que era ese lugar. Nosotros podemos ver en la televisión muchas veces programas, ¿verdad?, de destinos para ir de vacaciones y uno dice, qué lugar más bonito, ¿verdad? Uno dice, algún día, primero Dios, voy a poder estar en ese lugar. Pero cuando leemos la palabra, hermanos, ¿verdad?, nos imaginamos que ese lugar, el entorno que tenía el hombre de parte de Dios, era un lugar hermoso, hermanos, era algo espectacular, ¿verdad? Era estar apreciando la viva, ¿verdad?, la viva creación de Dios, era un entorno maravilloso. Mas sin embargo, hermanos, cuando Satanás, ¿verdad?, llega a tentar a este primer matrimonio, amén, vemos que Satanás no se interesa en robarle algo que había en el entorno del hombre. Amén. Muchas veces creemos que nosotros pensamos que Satanás está interesado en robarnos nuestra casa, nuestro carro, que Satanás nos quiere robar nuestros hijos, ¿verdad?, que Satanás quiere arruinar nuestras finanzas. Y Satanás quizás no es tan materialista, quizás a él le interesa eso, ¿verdad?, pero no le interesa más que apagar la luz que hay en su vida y en mi vida. Amén. Nosotros pensamos, ¿verdad?, que Satanás es materialista. Amén. Y quiero decirle una cosa, ¿verdad? Satanás no está interesado en su dinero, en su casa, ¿verdad? No está interesado en nada material, porque él es tan tonto y tan torpe, ¿verdad?, que aún pudiendo robarnos lo que nos pertenece, él solo lo puede destruir. Él no puede hacer nada de quitárselo a una persona y dárselo a otro, ¿verdad? Él es tan bobo, ¿verdad?, llámelo como usted quiera, que aún robándole lo que a usted le pertenece, él solo tiene la capacidad de destruir. Amén. Él no puede hacer nada bueno, ¿verdad?, con lo que le roba a la gente. Mas sin embargo, en esta palabra podemos notar, ¿verdad?, que el interés de él era apagar la luz que Dios, ¿verdad?, con su resplandor, con su poder, le daba a este primer matrimonio. Por eso, hermanos, es que para Satanás, ¿verdad?, no es tan importante ver a una persona enferma, no es tan importante ver a una persona que lo ha perdido todo. Para él no es tan importante, ¿verdad?, ver que las familias se están dañando. Quizás lo importante para él es que la persona mantenga, ¿verdad?, una luz opaca, ¿verdad?, que la gente no tenga esa relación con Dios. Y eso fue lo que él se presentó en ese momento, ¿verdad?, con su método de tentación, con su método, ¿verdad?, de artimaña. Lo único que quería lograr en este primer matrimonio era que esa luz, ¿verdad?, que ese resplandor de Dios se viera afectado. Recuerdan que hace unas clases, ¿verdad?, hacíamos la pregunta y decía, ¿será que se dañó, ¿verdad?, la imagen y la semejanza de Dios, ¿verdad?, en el hombre cuando éste pecó? ¿Recuerdan cuál fue la respuesta? ¿Será que se perdió la imagen de Dios, ¿verdad?, en el ser humano cuando éste pecó? ¿Quién recuerda la respuesta? No se dañó, ¿verdad? No se perdió, mas sin embargo, ¿verdad?, se dañó un poco. Y eso es lo que Satanás está queriendo hacer en todo tiempo, ¿verdad? A él no le interesa ver una persona enferma, porque cuando el enfermo recuerda, ¿verdad?, que su fuente de luz, cuando el enfermo recuerda que esa fuente poderosa que a él lo mantiene y que lo puede volver a hacer brillar, ¿verdad?, está en las alturas, basta solamente, hermanos, arrepentirnos, como decía uno de los objetivos, ¿verdad?, que Dios perdona al pecador que verdaderamente se arrepiente
arrepiente de su pecado. Amén. Y cuando nos arrepentimos, hermanos, es como que demos un paso más, ¿verdad?, hacia la gloria de Dios, y empieza Dios nuevamente a poner de su luz en la persona. Eso, hermanos, es algo muy precioso, porque hay momentos de nuestra vida, ¿verdad?, que nos llegamos a sentir frustrados, que creemos que quizás nunca vamos a cambiar, ¿verdad? Nos cansamos de intentarlo una y otra vez, ¿verdad? Y empezamos a culpar y decir, ¿verdad?, es que no puedo porque la tentación está en todo tiempo, los problemas en mi trabajo, mis hijos son rebeldes. No es eso en realidad, hermano, el gran problema. El gran problema es que Satanás nos tiene, ¿verdad?, queriendo cubrir esa luz que resplandece de parte de la gloria de Dios para con cada uno de nosotros. Y eso, hermanos, es parte de la astucia del enemigo. Por eso es que una persona, ¿verdad?, cuando se recuerda que es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, estamos entendiendo y estamos aceptando, ¿verdad?, que la imagen la vamos a mantener cuando nos mantenemos conectados hacia nuestro Dios. Amén. Pero cuando estamos desconectados, ¿verdad?, y parecemos una luz debilitada, empezamos a ver, ¿verdad?, nuestro entorno, y empezamos a culpar y a buscar una y mil excusas para poder justificar nuestra falla y nuestro pecado. Y eso me ha pasado muchas veces. Amén. Yo, por ejemplo, le soy sincero y siempre tengo esta lucha. Cuando yo voy manejando, ¿verdad?, gente que va ahí con el cigarro en la mano, gente que va ahí con el teléfono, ¿me entiende? Y uno a veces se escapa de muchos accidentes, ¿verdad? Y yo siempre digo a veces en la mañana, oh Señor, yo no quiero, ¿verdad?, estar ahí agarrando enojo por la misma situación, ¿verdad? Y yo entiendo que cada uno tenemos luchas diferentes. Y a veces saliendo en el semáforo, ya, ¿me entiende?, empieza la lucha. Pero Dios me hacía entender en esta, ¿verdad?, por medio de este estudio, que muchas veces el problema no es, ¿verdad?, el tráfico, no es el mal conductor, sino que muchas veces el enemigo quiere opacar en mi vida, ¿verdad?, por medio de estas cosas, la luz, ¿verdad?, que hay cuando la persona tiene comunión con Dios. Porque cuando la persona empieza, ¿verdad?, a interesarse por esa comunión de Dios nuevamente, a la gente solo le interesa conocer más de su palabra. Nos empezamos a descuidar de nuestro entorno, ¿verdad? ¿Qué importa que la gente que tengo alrededor? ¿Qué importa la lucha que tengo en mi trabajo? ¿Qué importa los problemas que tengo con mis hijos? Cuando más es importante la luz que viene de Dios. Amén. Y la persona empieza a cambiar su pensamiento, a cambiar su manera de vivir. La gente tiene más ese interés, ¿verdad?, de escuchar la palabra. La gente tiene más interés de conocer sobre la luz de Dios y olvidarse de la oscuridad que parece, ¿verdad?, este mundo. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, bien cuidadosos a la hora de enfrentar nuestro problema. Siempre Satanás se va a presentar, ¿verdad?, con astucia ante nuestros ojos. Amén. Tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Mire, si alguien conoció la luz, ¿verdad?, y el brillo, ese era Satanás. No permita que él, ¿verdad?, sea el que esté robando ese brillo y esa luz en su vida ni en sus hijos. Hermano, cuidemos, ¿verdad?, de nuestra familia. El bienestar de nuestra familia no solo depende de la casa, no solo depende de alimentos. Amén. Depende también de una vida y de una comunión con nuestro Dios. Vamos a ir a la imagen, al punto número 1. Vamos a ir al punto número 1 de este estudio. Dice el punto número 1, la trama de la tentación. Si lo pueden poner en la pantalla, por favor. La trama de la tentación, el literal A, dice la astucia de Satanás. Amén. Capítulo 3 de Génesis, versículo 1, dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. A este punto, hermanos, la elección de Satanás, ¿verdad?, por una serpiente fue algo, ¿verdad? No es que la serpiente en sí tenga el mal, sino que eso fue como la representación que él utilizó para hacer caer, ¿verdad? La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí, hermanos, es un detalle muy importante, ¿verdad? La palabra no dice que si comía Dios los iba a matar, no decía si tú comes, si tú desobedeces, ¿verdad?, te voy a hacer daño. El pecado es una manera de hacerse daño uno mismo. Amén. El pecado, ¿verdad?, es como que si uno literalmente agarrara un cuchillo, ¿verdad?, y uno mismo se está haciendo daño. Amén, porque sabemos que hay consecuencias que pagar. La astucia se ve en una serie de pasos que siguió en el huerto del Edén. Número 1, escogió a la serpiente porque esta era una criatura atractiva y sagaz. ¿Cómo apreciamos nosotros lo atractivo que es el pecado? Por medio de nuestros ojos, ¿verdad? Muy importante.
Número 2, se acercó a la mujer cuando ésta estaba sola. Amén. Por eso, hermanos, aquí, ¿verdad? Podemos hacer un paréntesis y a cada matrimonio se le llama, ¿verdad? A tener una unidad, ¿verdad? Una relación muy fuerte. Amén. Porque dice, se acercó a la mujer cuando ésta estaba sola. Entre matrimonios, ¿verdad? Debe haber una solidez, ¿verdad? Una confianza, una relación, una amistad, ¿verdad? Debe haber ese deseo de edificarse uno con otro. ¿Por qué, hermanos? Porque la serpiente se acercó, ¿verdad? Cuando el hombre y la mujer guardaban distancia. No estamos queriendo decir, ¿verdad?, que en este punto la mujer era más débil, pero el deber, ¿verdad?, de su marido era estar cerca de su esposa. ¿Cuántos problemas nos vamos a evitar, ¿verdad?, cuando tengamos matrimonios sólidos, ¿verdad?, de esa manera? Número 3, inició con Eva una conversación. Las conversaciones fuera de la voluntad de Dios, póngame atención, hermano, no se distraiga, por favor. Las conversaciones fuera de la voluntad de Dios pueden ser una puerta, pueden ser un acceso para destrucción de nuestra vida y de nuestra familia. Amén. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que ser bien selectivos a la hora de saber qué es lo que vamos a conversar. Si las cosas no edifican, hermanos, ¿verdad? Hay personas que ven las noticias y se les queda todo el segmento, ¿verdad? De eso de que hablan de las estrellas, que hablan de los cantantes, y la gente anda diciendo el fulano engañó a la fulana se metió con el fulano, ¿verdad? La fulana le pegó al fulano, y a la gente se le queda lo que es ese segmento, ¿verdad? Hay gente que sale de aquí de la iglesia y dice qué bonito estuvo el culto, ¿verdad? Y dicen qué bonito porque danzaron, porque bailaron, porque cantaron alabanza, pero la palabra se les olvida, ¿verdad? ¿Cómo entonces vamos a aplicar nuestro corazón a la enseñanza y nuestros oídos a la palabra de sabiduría si estamos distraídos, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, que las malas conversaciones fuera de la voluntad de Dios pueden ser una artimaña, ¿verdad? Puede ser la astucia que el enemigo está usando para desviarlo a usted y para desviar mi vida, amén, del propósito de Dios que Dios quiere que se cumpla en nosotros. El número 4, le hizo a la mujer una pregunta maliciosa y falsa. Le dijo, ¿verdad? Sabe Dios que el día que ustedes coman, ¿verdad?, y vuestros ojos serán abiertos y ustedes van a ser igual que Dios. De una manera, ¿verdad?, le dijo la verdad, porque los ojos de la pareja fueron abiertos, ¿verdad?, pero para reconocer una conciencia sucia y culpable. Amén. No para, ¿verdad?, ser igual, ¿verdad?, que Dios. Y les hizo una falsa promesa, pero muy atractiva a la mujer. Veamos el versículo 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, ¿verdad? El pecado siempre se va a presentar como una oportunidad, ¿verdad?, que no va a tener consecuencias. La gente cree que escondiéndose, ¿verdad?, de su pareja, escondiéndose del jefe, escondiéndose de quien sea, no va a haber consecuencias, pero la palabra nos deja claro que sí las hay, ¿verdad? Por muy atractivo que se vea el pecado. Y mire cómo Satanás es de tremendo, ¿verdad? Si usted se fija en las redes sociales, ¿verdad?, una de las cosas que hacen caer a la gente, ¿verdad?, es por medio de los ojos viendo videos, ¿verdad? Y a la gente le muestran que hay mujeres muy hermosas, ¿verdad? Mujeres en traje de baño, bailando, haciendo un montón de cosas, jóvenes fumando, ¿verdad? Jóvenes dándose la vida libre. Pero lo que Satanás nos muestra es cuántas personas hay en el hospital, ¿verdad?, que han perdido parte de su cuerpo por accidentes, ¿verdad? Gente, ¿verdad?, que está sufriendo graves consecuencias. Satanás nos muestra cuánta gente hay luchando en los hospitales con cáncer de garganta, ¿verdad? Él solo muestra imágenes, videos musicales, ¿verdad? Gente loca, ¿verdad? Gente que se deja guiar por las fuertes corrientes de este mundo, pero en las noticias no salen, ¿verdad?, cuánta gente está llorando, quizás la pérdida de un familiar. En las noticias nos sacan, ¿verdad?, cuántos muchachos, ¿verdad?, están extraviados en las calles, gente, ¿verdad?, que son hijos de gente que tiene mucho dinero, que tiene todos los recursos, ¿verdad?, para llevar una vida buena, amén, pero esas cosas no salen en la televisión. Tenga cuidado porque así es, ¿verdad?, el pecado. Él nos ofrece, ¿verdad?, algo muy atractivo, pero siempre son promesas falsas y hay algo que pagar dentro de cada cosa, amén. El literal B dice lo siguiente, siempre bajo el tema, la trama de la tentación. El literal B dice, las mentiras de Satanás. Aquí debemos hacer 3 observaciones en relación con la naturaleza y obras mentirosas del diablo. Número 1, las primeras mentiras que se le atribuyen fueron dichas por él cuando todavía ocupaba un lugar de prominencia en el cielo. Por eso es que para Satanás no hay perdón, ¿verdad? Por eso es que para él no hay otra oportunidad. El número 2 es en el huerto del Edén, lo vemos mintiendo a la mujer diciendo, no moriréis, amén.
¿Quién recuerda lo que decía el texto áureo de esta tarde? Amén. La paga del pecado es muerte. ¿Cuál era la cita bíblica, hermanos? Romanos 6:23. Gracias, Noelito. Entonces, ¿verdad? La serpiente dice, no moriréis. Pero Romanos 6:23 dice, ¿verdad? Que la paga del pecado, amén, es muerte, ¿verdad? Y la muerte tiene muchas maneras de manifestarse, ¿verdad? Hay unos que sufren una muerte lenta, ¿verdad? Pero esas cosas son las que la iglesia debe evitar, hermanos. En Cristo tenemos una nueva vida, ¿verdad? En Cristo somos una nueva criatura, uno nuevo piensa diferente, amén. Por eso es que aquí, ¿verdad? Tenemos que hacer ese paréntesis y recordar que en Cristo las cosas, ¿verdad? Son diferentes, amén. En Él tenemos vida eterna. Y la tercera es, la peor mentira es la que está enredada entre algunas verdades, ¿verdad? Que aparentemente lo son, amén. Satanás usa aún la misma palabra, ¿verdad? Si hay alguien que se conoce, ¿verdad? La Biblia, amén, es él. Por eso es que si a él lo pasamos aquí un jueves, ¿verdad? A decir un versículo, él nos puede decir toda la palabra. Él ha usado la palabra para engañar a muchos, ¿verdad? Entonces, y él no va a pasar aquí, ¿verdad? Tampoco ahí con dificultad a tartamudear. Él la sabe desde el principio hasta el final. Pero hermanos, él está utilizando aún la verdad, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Esa luz, él la conoce y él la puede utilizar para traer perdición a cada uno de nosotros. Por eso es que es importante, hermanos, no solo conformarse con venir a la iglesia, ¿verdad? No solo conformarse con venir al culto. Es importante que luego que nosotros escuchemos palabra, mantengamos esa relación con Dios, ¿verdad? Que Él nos confirme lo que hemos aprendido. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Vamos a la siguiente imagen. El punto número 2 dice, el proceso de la caída. Mire cómo la caída es un proceso, ¿verdad? Que empieza muchas veces en nuestra mente. En primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17, el apóstol describe las 3 etapas del proceso del pecado. Veamos lo que dice primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Quién recuerda cuáles son los deseos de la carne, hermanos? Ira, dijo alguien por ahí. ¿Quién más, hermanos? ¿Cuáles son los deseos de la carne para tenerlos, verdad, fresco en nuestra mente? Adulterio, contienda, fornicación, borrachera, lujuria. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿cuándo, hermanos? Para siempre, amén. Y eso, ¿verdad? Eso es lo que debe vivir la iglesia hoy en día, amén. Hacer la voluntad de Dios y permanecer para siempre. El primer punto dice, los deseos de la carne pueden interpretarse como los malos pensamientos que surgen por insinuación de una mente carnal bajo la influencia de Satanás. Amén. El número 2 dice, luego se pasa a la experiencia de los sentidos físicos. Mire cómo todo empieza, ¿verdad? Con un mal pensamiento. Luego ese mal pensamiento, cuando no es cortado, amén, pasa hacia nuestros sentidos físicos, que son los ojos, y todo lo que participa de un hecho agradable al cuerpo, pero dañino para el espíritu. Amén. Y el número 3 dice, finalmente viene la vanagloria de la vida. Esto sucede cuando se trata de justificar un acto pecaminoso. ¿Cómo, verdad, la gente justifica el pecado? ¿Verdad? Y lo vemos desde el primer matrimonio. Amén. Cuando ellos pecaron, dice que sus ojos fueron abiertos, ¿verdad? Y eran conscientes de lo que habían hecho. Hicieron, ¿verdad?, algo para cubrirse, y dice que trataron de esconderse de un ojo de que nadie se puede esconder, ¿verdad? Pero dice, ¿verdad?, que cuando Dios habla con el hombre, le dice, Señor, la mujer que tú me diste me dio, ¿verdad?, ese fruto. Amén. Luego, cuando va con la mujer, le dice, la serpiente me engañó. Cuán cobardía hay, ¿verdad?, en los seres humanos para justificarse siempre de lo que hace. Amén. Cuando Dios lo que espera, ¿verdad?, es confrontar nuestra vida y que dejemos de justificarnos tanto. Hay gente que dice, ¿verdad?, porque mis padres eran alcohólicos, pues yo también estoy destinado a ser alcohólico,
¿verdad? Hay otros que dicen, porque me gritaron, porque sufrí, porque me hicieron muchas cosas, ¿verdad? A consecuencia de lo que he pasado, hoy en día soy lo que sois, ¿verdad? Y eso no es así, hermanos. La Biblia dice, ¿verdad?, que todo el que viene a Cristo es hecho criatura nueva. Amén, y en algo nuevo no puede haber aún contaminación. Amén, entonces es importante, ¿verdad?, que no nos justifiquemos ningún acto pecaminoso. Amén, quizás algunas veces, o no sé si a usted le ha pasado en lo personal, cuando empezaba a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Quizás yo hubiera querido que en una pantalla como esta, ¿verdad?, me enumeraran cada uno de los pecados, ¿verdad?, de lo que verdaderamente es pecado para Dios. Por ejemplo, una de las cosas con las que yo más discutía con mucha gente era que la Biblia no dice en ningún versículo, ¿verdad?, que tomarse 2 cervezas es malo. Mire cómo el pensamiento humano, ¿verdad?, y la naturaleza pecaminosa muchas veces, ¿verdad? Porque yo decía, si me tomo 2, pues todo tranquilo, decía, me tomo 2 y me voy para la casa, ¿verdad? La gran mentira que le da Satanás al bolo, ¿verdad? Decía, 2 no dan tos y 1 no es ninguna, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Pero la misma relación, ¿verdad?, que llegamos a tener con Dios, hermanos, es la que verdaderamente nos señala y nos hace entender que hay cosas que a Dios no le agradan. Por eso es que usted no debe esperar, ¿verdad?, que un versículo le diga, te prohíbo que hagas esto y lo otro, porque cuando tenemos una buena relación con Dios, en nuestro interior nosotros podemos sentir qué es lo que necesitamos cambiar. Amén. En nuestro interior el Espíritu Santo nos hace entender, ¿verdad?, las cosas que tenemos que cambiar de nuestra vida. Amén. Hay personas que se malacostumbran, ¿verdad?, que hasta que un profeta o un siervo le diga, dice el Señor que te apartes de hacer esto, ¿verdad? O otros dicen, bueno, yo soy carne, soy hecho del polvo, ¿verdad? Tiendo a tentar, tengo una naturaleza pecaminosa. Pero que no se les olvide que cuando el Señor, ¿verdad?, cuando Dios creó al hombre, juntó al polvo, amén. Pero no solo somos polvo, también Él puso de ese soplo maravilloso, amén. Y eso representa que también debemos llevar una vida cuidadosa espiritualmente. Por eso es que toda excusa, ¿verdad?, de que soy polvo, de que soy humano, de que todos fallan, de que en la Biblia hay personas que tuvieron 2 o 3 mujeres, ¿verdad? Todas esas mentiras se tienen que acabar en nuestra vida. Si hay alguien que puede presentarse quizás ante Dios de esa manera, es un caballo, ¿verdad? Es un pájaro, es un tigre, es un león, ¿verdad? Porque Dios los hizo del polvo nada más, ¿verdad? Pero usted y yo, Dios puso de su Santo Espíritu, amén. Y el Espíritu es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder, hermanos, llevar una vida agradable a Dios. Amén, que no se nos olvide, ¿verdad? Dejémonos de cobardía, dejémonos de todos esos comentarios de decir, yo soy hecho del polvo, ¿verdad? La misma Biblia dice que yo pues soy débil, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas se tienen que acabar, ¿verdad? Que lo diga, ¿verdad?, quizás un cabrito, que lo diga otro tipo, ¿verdad?, un animal, ¿verdad?, una creación de Dios, pero que no lo diga el hombre, porque el hombre también, ¿verdad?, depende del Espíritu de Dios para poder llevar una vida agradable. Vamos a ver la otra imagen. La otra imagen dice el proceso de la caída. El literal B dice una conciencia culpable. Capítulo 3, versículo 7. Volvamos al capítulo 3, versículo 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Qué error más grande, ¿verdad? Nosotros muchas veces creemos que huyendo de la presencia de Dios se acaban nuestros problemas. Amén. Vamos a tocar un punto muy importante en unos minutos. Dice, lo primero que perdieron fue esa vestidura de santidad e inocencia con que estaban cubiertos antes de pecar. El Creador se acercó al Edén. Ellos se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y este es uno de los signos, ¿verdad?, notables de una persona cuando ha pecado, ¿verdad?, que empieza a echarle la culpa a otros, se empieza a justificar, y en lugar de arrepentirse, lo que muchos deciden es irse de la iglesia. Irse de la iglesia, hermanos, no es una, ¿verdad?, opción para cada uno de nosotros. Este es un lugar que debemos amar y llevarnos todo bien, pero sobre todo este es un lugar para poner nuestro sincero corazón delante de Dios. Amén. Así que cuando nosotros le fallamos, ¿verdad?, la Biblia dice que tenemos abogado para con el Padre, y ese es Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros fallamos no tenemos que hacer eso, hermanos. Muchos consideran, ¿verdad?, irse de la iglesia creyendo que la iglesia es la que tiene la culpa. Amén. Seamos responsables de cada una de nuestras acciones. Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estabas tú?
Adán quizás pensaba que le podía mentir a Dios, ¿verdad? Pero no era así. El pecador tuvo miedo por verse desnudo y se escondió. Este cuadro es ilustrativo. El hombre estaba demostrando que el miedo, la vergüenza, los complejos y la inferioridad que hay en el mundo son causados por una conciencia culpable ante Dios. Y estos son los resultados que la persona obtiene cuando no es cuidadoso, ¿verdad? Cuando deja que la astucia del enemigo haga un efecto en su vida. Es que hay vergüenza, amén. El pecado produce vergüenza, el pecado produce miedo, ¿verdad? La persona ya no se puede desenvolver como la persona natural que Dios lo ha creado, ¿verdad? Porque la naturaleza, ¿verdad?, del hombre ha sido dañada. Los complejos, la inferioridad que hay en este mundo y en fin muchas cosas que afectan, hermanos, cuando la persona peca. La conciencia, ¿verdad? Empieza la persona a enfermarse interiormente. Amén. Ya la persona no es la misma. Amén. Por mucho que se disfrute por un momento el pecado, luego, ¿verdad?, todo trae su consecuencia. Tengamos un cuidado profundo, hermanos, con lo que hacemos, con lo que vemos, ¿verdad?, con lo que escuchamos, con quien entablamos una conversación. Amén. Si usted está necesitado de trabajo, no busque un contacto, ¿verdad? No busque una persona, no se refugie, ¿verdad?, en alguien que verdaderamente le puede causar bien o mal. Pídale al Señor que abra una puerta. Si usted está necesitado de un bien, hermanos, ¿verdad?, no se ponga ahí, ¿verdad?, como causando lástima, como causando, ¿verdad? Pídale a Dios lo que a usted le hace falta. Amén. No juegue, ¿verdad?, con su vida espiritual, ¿verdad? No entregue esas bendiciones que Dios le ha dado por un momento de pecado. Amén. Esta enseñanza, ¿verdad?, es tan profunda para los matrimonios, hermanos, que entre matrimonios debe ser algo bien sólido. Amén. No deben haber conversaciones, ¿verdad?, que están fuera del matrimonio. Amén. Tantas cosas que se han perdido cuando las personas, ¿verdad?, tienen conversaciones que no son edificativas. Amén. Las guerras, por ejemplo, ¿verdad? Hay acuerdos entre países, ¿verdad? Pero cuando esa relación se ve afectada, los países empiezan a separarse y a agruparse unos con otros hasta que terminan en guerra. Amén. Hay amistades que se han perdido, ¿verdad?, por la misma situación, por dejar, ¿verdad?, conversaciones que no son en la voluntad de Dios. Seamos cuidadosos, hermanos, con lo que Dios pone en nuestra vida. Amén. Seamos cuidadosos. Amén. Apreciemos lo que Dios nos ha dado. Amén. No nos entreguemos, ¿verdad?, por un momento de pecado a perder el entorno precioso que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Dios tiene el control de todo. Amén. Dios tiene el control de su finanza. Él sabe que usted tiene necesidad, ¿verdad?, para su cuerpo. Él sabe que usted tiene necesidad espiritual porque Él mismo lo formó. Amén. Pero un momento de pecado nos puede llevar a un momento de ruina, hermanos. Y eso es algo, ¿verdad?, que cuando la gente no se arrepiente y no vuelve a Cristo, puede que ese lapso, ¿verdad?, de destrucción se extienda por mucho tiempo, o puede ser que sea corto, pero que tarde o temprano va a pagar las consecuencias. Eso es una verdad, hermanos. El enemigo es astuto. Conozca de él astucia, ¿verdad? Él siempre va a entrar por sus ojos, ¿verdad?, queriendo tocar la puerta de sus ojos por lo que parece atractivo. Amén. Él muchas veces nos va a enseñar, ¿verdad?, de que hay oportunidades que quizás si las dejamos escapar no van a volver, pero lo que Él no nos dice, ¿verdad?, es lo que nos tenemos que pagar tarde o temprano. Pidámosle a Dios, ¿verdad? Si ese es el caso hoy mismo, ¿verdad?, que alguien está pasando un momento de tentación, alguien se siente que ya no puede, ¿verdad?, siente que una carga, siente que hay algo que le está oprimiendo su vida porque está con deseo de caer en pecado o en tentación. Que la palabra del Señor le ayude en esta tarde, ¿verdad? Y si hay alguien que no ha recibido a Cristo, amén, porque Jesucristo, hermanos, porque Jesucristo, ¿verdad?, así como la Biblia dice que por un hombre entró el pecado, así también por un hombre ha venido el perdón a nuestra vida. Si hay alguien, hermanos, acá que no ha aceptado a Jesús, ¿verdad?, como su único Señor y Salvador, esta es la tarde que pueda hacerlo. No espere que se le esté haciendo el llamado profundo. No espere que se le llame por nombre. Tenga, ¿verdad?, el deseo en su corazón. Mire, yo ayer me gozaba en la actividad que hicimos para los niños. Un jovencito con gran sinceridad de corazón aceptó al Señor. Abrió su corazón. Mire qué precioso es el Señor, hermanos. Porque yo sé que mis hermanos líderes, ¿verdad?, ellos toman a bien hacer estos eventos para edificar a los niños. Y quizás, ¿verdad?, entre el deseo, entre esa coordinación de eventos, quizás en lo que menos se piensa es que un niño, ¿verdad?, reciba a Jesucristo en su corazón. Pero el Señor nos sorprendió de una manera tan, pero tan preciosa el día de ayer, que un jovencito fue tocado por el Espíritu Santo, fue tocado por el Espíritu de Dios. Y yo sé, hermanos, que esa es la victoria más grande que tuvimos ayer. Hermanos, cuando hay pecado en la vida de la gente, ¿verdad?,
el enemigo solo quiere poner en tiniebla a las personas. Les mencionaba de que él, ¿verdad? Si hubo un ser que conoce lo que es la luz, fue Satanás, ¿verdad? Y él lo único que quiere es robar la luz en su vida y en mi vida. Amén. Vemos como Dios cuando estaba, ¿verdad? Cuando se tomó el tiempo para la creación, vemos como la palabra dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Es decir, ¿verdad? No puede haber un acercamiento entre la luz y la tiniebla. Tiene que haber una determinación en nuestra vida, y eso solo lo vamos a poder permanecer en la luz cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por eso, hermanos, si hay alguien, ¿verdad? Nuevamente acá, si hay una persona que ha venido por primera vez a la casa de Dios, o alguien que quizás tiene tiempo de estar acá, ¿verdad? Y escuchando palabra, amén. Yo quiero decirle una cosa, ¿verdad? Que el pecado tarde o temprano se va a acabar. Amén. Ese disfrute que tiene el pecado, tarde o temprano. Hay personas que creen que una muchachita o un muchachito, ¿verdad? La van a amar, la van a cuidar, ¿verdad? Van a permanecer con ellos. Pero todo lo que se da en pecado, hermano, todo tiene su fin y todo tiene su consecuencia. Es mejor el amor de Cristo. Es mejor estar, ¿verdad?, en los brazos del Señor. Es mejor recibir caricias del Señor antes que recibir una caricia, ¿verdad? Que la misma palabra dice que son dulces como la miel, ¿verdad? Pero que sus caminos, ¿verdad?, son caminos de muerte. Hay caminos que al hombre le parece recto, amén. Hay cosas que usted y yo podemos considerar, ¿verdad? Que uno dice, bueno, me voy a echar un pecado, ya tengo tiempo de no pecar, pues hoy me voy a dar un tiempo, me voy a dar un break. Ustedes pueden ver aquí en la iglesia, hay algunas personas que les gusta darse al pecado, ¿verdad? De vez en cuando se tiran un mes, 2 meses fuera de la iglesia y después, ¿verdad?, quieren estar jugando a estar aquí y estar allá afuera. Hermanos, nosotros tenemos que ser diferentes, ¿verdad? Los que estamos aquí, tome esta palabra, no busque esta palabra para otra persona, tómelo personal, ¿verdad? Si hay alguien que dice, yo me identifico con esa palabra, tómela. Si hay alguien que dice, esa palabra no fue para mí porque yo estoy edificado, la misma palabra llama y dice, ¿verdad? Si alguno cree que está firme, pues afírmese aún mucho más. Amén. Pero estoy seguro de que Dios nos ha hablado a nuestro corazón y nos ha hecho entender, hermanos, que la mayor frustración de nuestra vida no está causada por nuestro entorno, no está causada por, ¿verdad?, los recursos que usted tenga o no tenga. Al enemigo no le importa si usted es millonario, si es pobre, si está enfermo, si está sano, si es alto, si es chiquito, si es gordito, si es flaquito, si es morenito, si es blanco. No le importa ninguna de esas cosas. Amén. Él es más, él puede ver una persona enferma, ¿verdad? Pero él reconoce que cuando la gente se vuelve a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando la gente busca nuevo ese resplandor que solo viene cuando la gente tiene comunión con Dios, él sabe que esa es una persona que se le fue de sus planes, ¿verdad? Porque cuando la gente se acerca a este brillo y a este resplandor que solo da nuestro Dios, nosotros tenemos una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Vamos a dejar a nuestro hermano que cierre con una oración y pidamos fortaleza, ¿verdad? Los que nos hemos sentido tentados y frustrados, que esta tarde Dios nos fortalezca a cada uno. Que Dios me los bendiga.